provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Realidad y función de los guías espirituales desde los planos celestiales. Primera parte. La humanidad tiene una serie de interrogantes que hacen referencia a lo clásico de siempre, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, que son las clásicas preguntas. Hay conocimientos que la humanidad no posee, que quizás los poseyó en algún tiempo y que poco a poco se ha ido como distrayendo, es como quien llevaba un camino se ha desviado. En vez de crear una ficción en el sentido de que el futuro será una huida hacia adelante, nosotros lo que estamos haciendo de vez en cuando es recuperar el sendero perdido. Hay una historia, que es la historia que la gente conoce, y luego hay otra que es la que la mayoría de la gente no conoce. ¿Cuál es la historia real? La historia real es que realmente tenemos que plantearnos si nosotros somos fruto de la teoría de la evolución de las especies o si somos un elemento de creación con todo lo que lleva a la vida. Es decir, si hay un propósito en el hecho de la vida física y hay un propósito de la especie humana y de la consciencia. Entramos en los terrenos físicos y metafísicos, es donde materia y espíritu se funden. Hay temas que tienen que ver con otros tiempos, con otras culturas, con otros lugares, y poquito a poco ya hemos ido haciendo balance. Hay otros temas que serían de interrogantes personales. La gente se plantea cosas que le estén como implicando. Entonces el propósito del aula no es simplemente los diálogos con otras realidades, con otros seres, sino también dar unas pautas que tienen que ver con la meditación, con cosas de procesos de introspección y de conocimiento. Simplemente es dejar cosas en la nube en vez de dejarlas medio perdidas. Utilizo el espacio del aula en maqueta. Deja un registro sonoro, como antes la gente lo podía dejar escrito, tenemos la posibilidad de dejarlo en sonido. Sonido que uno cuelga y que comparte. Muchas veces la gente se pone en contacto conmigo o contigo para hacer una solicitud. Personas que están desorientadas en un momento de su vida, han oído hablar de lo que llaman los guías espirituales o los guías personales o los guías internos. Hay una diferencia entre los seres de escalafón divino, que es una cuestión, y otra cosa son los guías personales. Como casi siempre la gente acude para querer saber las directrices que les dicen sus guías, la expresión. Las pautas que tienen que hacer y la forma de aprender a sentirles para poder percibir esas pautas. Bueno, pues el tema sería si realmente existen los guías interiores, es decir, si hay una diferencia entre lo que diríamos la voz de la conciencia, el propio ángel de la guarda, aquel que de alguna forma nos custodia para que no tomemos daño, si existen esos guías interiores, ¿quiénes son? ¿Qué función tienen? Si son seres simplemente o son seres básicamente espirituales o pueden ser muchas veces seres que han tenido existencia física y que se han comprometido con un alma cuando llega aquí al mundo, sea en una sola existencia o a lo largo de algunas existencias por algunos vínculos que tengan, a darle soporte. Soporte que tendría que ver o bien con el proceso de ese despertar interior o alguna función específica. Para más concretizar, como siempre preguntan, quiero hablar con mis guías, quiénes son, qué pautas les dan en torno a su vida, a veces afectiva, otras veces de proyecto de vida, sería saber eso, si realmente existen, qué tipos de guías espirituales hay, si unos están vinculados con una persona determinada, es decir, con aquella persona, si son guías temáticos, es decir, una persona que se dedica a la arquitectura, si recibe el soporte de gente vinculada a la arquitectura, otros a la jardinería, otros a las artes, otros a la música, es decir, es saber quién nos puede hablar desde el otro lado, en primera persona, cuál es la naturaleza de los guías, cuál es su proyecto, en qué manera las personas del mundo físico tienen que escucharlos, los escuchan o pasan de ellos, es decir, los toman como un elemento, bueno, que están ahí. Si lo dicen a través de la propia intuición, si lo hacen a través de sugerencias, si son parte de la inspiración de las ideas. Sería un poquitito eso. ¿Hay alguien que nos pueda hablar en ese sentido? Es decir, quiénes son los guías interiores y cuál es su misión, si es que existen. No lo pongo ni en duda ni lo quito.
A ver, aparte de que aquí ha habido como si se hubiera abierto una puerta y van entrando seres, es como si fuéramos nosotros aquí, pues los que estamos haciendo algo así como una tertulia. Hay varios seres, no puedo definir la cantidad. Hay tres que están a nuestro alrededor, visten como si llevaran unas especies de túnicas muy sencillas y el aspecto es como de caballeros de mediana edad. Ellos están más cerca, son los que tienen como un primer plano. Los demás los puedo ver, identifico las diferentes formas que adquieren, pero quedan más rezagados. Lo digo esto para que estoy invitándoles a estos tres a que se presenten, pero no están dando ninguna información ni de su procedencia ni de su nombre, solo que están aquí, nos miran, nos están observando y bueno, yo siento que ellos serán los que van a dar respuesta, porque si no, no tendría sentido que se hubieran acercado tanto. No, la pregunta inicial sería, tanto para las personas que ya tienen una idea de la existencia de guías interiores, como para aquellos que simplemente creen de que son ellos los que tienen que dirigir su vida, sería, ¿realmente existen guías espirituales? ¿Realmente existen unos seres que desde los mundos del espíritu van ayudando a la gente que está en el mundo físico? El que está en el centro, él se acerca, dice que sí. Debemos entender que jamás caminamos solos. El concepto de soledad es algo que es nuestro. Como seres humanos nos aislamos o tenemos la percepción errónea de que estamos aislados. Hay preceptores, hay compañeros de viaje que nos acompañan y nos dan orientación. Hay seres que no están fuera de nosotros, sino que están dentro de nosotros. Estos son los menos conocidos. Aquellos que preservan no solamente nuestro cuerpo orgánico, sino también de alguna manera crean puertas que se mantienen cerradas a cualquier agresión que pueda proceder del exterior. Hay a veces maestros que tienen la no necesidad, pero sí la sincronía con el ser humano en una línea definida espiritual. Cuando el ser humano despierta y comienza a dar sus primeros pasos en esa línea, estos maestros de alto nivel se acercan, no están tutelando a la persona todo el tiempo, pueden venir de manera puntual durante un tiempo. Debemos evitar entender que no están para cuidar de que no suframos caídas, no suframos daño físico. A veces sí tenemos estos guías que nos cuidan o nos advierten o se interponen entre una posible agresión, ya sea desde un accidente o que la persona como un niño pequeño que camina por el filo de un precipicio no es consciente y ellos están al lado evitando esa caída. Pero aquellos que creen que los guías están ahí como unos servidores perpetuos, impidiendo cualquier daño, recibiendo todas sus quejas y peticiones, dice que se equivocan. Retomando el inicio de la pregunta, cuando una persona acude a alguien y decir, quiero y necesito entrar en contacto con mis guías, ¿quiénes son los que primero responden al otro lado a ese llamado? Depende de la persona que está delante y que actúa como un catalizador de conexión. A veces puede conectar directamente con los seres que tutelan a esa persona que reclama la ayuda. En otras ocasiones los seres que están acompañando a esa persona que actúa como canal son los que dan las respuestas. Cuando una persona acude en la búsqueda de consejos, ¿qué sería? ¿De índole de supervivencia a nivel personal? Es decir, cosas que tienen que ver con la salud, con la forma de estructurar su personalidad, con la familia, con la sociedad, o con aquellas vocaciones que más o menos tendría, o proyecto de vida que tendría que llegar a desarrollar la persona. Dice que esto es importante entenderlo. Aquellos que están más cercanos, los guías, los tutores o los seres angélicos que protegen a la persona siempre velan por todas las necesidades sin excepción, aunque les puedan dar más prioridad a aquella que tiene que ver con su avance espiritual, con su desarrollo espiritual, que no con la forma de vivir en el mundo físico, ya sea a nivel de salud o de relaciones personales, pero todas ellas son respondidas
es importante entender que muchas personas no perciben una necesidad vital en profundidad, sino orientación, claridad en su mente, en sus emociones, en sus pensamientos, en comprender por qué ha enfermado y cómo salir de ese estado de enfermedad. Ellos ayudan a que entiendan cómo pueden cambiar ciertos hábitos, cómo pueden llegar a conseguir esa salud, ese bienestar en el plano físico, pero esto es como si fuera una excusa para que esa persona tenga un interés mayor. A veces se dan circunstancias de situaciones problemáticas que la persona solo quiere resolver y está simplemente padeciendo como un afán de despertar algo dentro que debe ser abierto como una explosión para que comprenda otras verdades superiores. Mucha gente habla de guías personales. ¿Son guías que hacen referencia a una única persona o son seres que están vinculados a distintas personas a una tarea determinada cuando nos referimos en este caso a guías? Dice que muchos de estos guías no tutelan a una sola persona. El hecho de que la gente no comprenda que el tenerles cerca a su lado, no caminan con ellos como una escolta. Cada vez que un ser humano, antes de tener la percepción de que necesita ayuda, ellos están ahí. Es una forma de entender el espacio y el tiempo, y al mismo tiempo pueden estar en otro lugar completamente distante atendiendo a otra persona que tiene una línea similar. Dice que esto es importante que lo comprendamos. Muchos seres a veces que han encarnado, que han alcanzado un estatus lumínico, que han tenido una especie de necesidad de poder apoyar a otros seres humanos y se han propuesto y se les ha concedido ese anhelo de ayudar a otros, pueden encargarse de alguien, han alcanzado cierto nivel luminoso para poder acceder a esa persona y ser su guía, pero son guías que tienen una escala inferior, aunque no le gusta expresar esta palabra. Ellos no determinan superior e inferior, pero sí que están en un escalafón más inmediato al ser humano, que pueden actuar como puente hacia otros seres de rango superior para que ese ser humano pueda seguir el curso de su vida. Hablan de los que ya han sido encarnados, que han podido tener un vínculo incluso biológico, un ancestro, pero es poco habitual que un ser familiar querido pueda ocupar ese puesto, puede estar cerca de un ser humano, tanto intentando protegerle por el vínculo afectivo que ha tenido mientras vivió con este ser querido que queda en el mundo físico, como que a veces de forma errónea se acerca creyendo que ayuda y absorbe su energía vital sin saberlo. Esto es lo que suele suceder. Aquellos que piensan que un ser amado está allí y es su protector y preceptor, no es exactamente así. ¿Cómo se produce la vinculación entre un alma que encarna aquí en la Tierra con su guía o con sus guías? Dice que aquel ser que ya está presto para ser encarnado tiene antes un tiempo de preparación, una especie de planificación anticipada antes de su concepción. El guía ya entra a formar parte de su recorrido desde ese momento, en el instante en que el ser humano ha sido concebido para comenzar su tiempo recorrido en el plano físico. Este guía o guías siempre están pendientes de toda la situación. El ser humano como conciencia entra en contacto con estos guías. El bebé en el momento de nacer los percibe como alguien cercano, amoroso, que les cuida. Dice que solo es a lo largo del tiempo cuando el ser humano llega a perder a veces esta conexión, siente que está protegido o quisiera en muchas ocasiones, si no lo siente, estar protegido, pero el alma siempre conecta, aunque el ser humano desde su envoltorio egoico ni siquiera sea consciente. La mayor parte de estos guías o de los guías interiores, ¿qué buscan en ese proyecto de ayuda? ¿El desarrollo de la personalidad en el plano físico, encauzando algún tipo de función, de misión que más o menos tenga el alma cuando encarna, o sería ya el acercamiento del espíritu con la propia divinidad? Dice que siempre tienen como propuesta el que el ser humano despierte su conciencia, que el último punto a alcanzar es la conexión con la propia divinidad. No tiene nada de importancia que el ser humano descubra sus
objetivos en el plano físico, que despierte su psiquismo, que lo pueda llegar a hacer brillar, que la parte emocional esté estabilizada o equilibrada, porque esto solo aboca a un ciclo de vida finito que termina. Ellos van más allá. ¿De qué forma estos guías espirituales van sugiriendo el camino a seguir o los trazos que hay que recordar en su proyecto de vida al alma que ha encarnado? Buscan muchas formas distintas de poder llegar hacia la persona. En muchas ocasiones la persona siente que tiene una intuición muy viva, que no acaba de comprender muy bien de dónde procede y no deja de ser más que la voz que ellos susurran para que pueda ser oída. En otras ocasiones, en esos momentos en los que duerme, en aquellos momentos de mayor confusión, cuando están colapsados, ellos se dejan oír. Como guías, ¿se suele tener un solo guía o hay varios guías que asisten a la persona encarnada, la persona que tiene pues más o menos el toque de su ayuda? Dice que son varios guías, no especifica el número. Si tuviéramos que más o menos orientarnos, ¿de qué naturaleza estaríamos hablando? ¿Estaríamos hablando de una naturaleza angelical? ¿Estaríamos hablando de personas que han evolucionado, que han encarnado o de seres especializados en temas en concreto? Los guías ángeles, seres angélicos de naturaleza nunca humana ni material, siempre están disponibles a la hora de ofrecerse para este cometido de tutelar, de acompañar, de velar y de entregar todo ese afecto. Son más allá de mensajeros. Estos son siempre compañeros de viaje y son compañeros leales, fieles. No están para poder salvaguardar la personalidad, no están para poder contentar al ser humano en sus afanes personales. Es algo mucho más importante. Hay otros seres que tienen como cometido ayudar en aquellos que ya despuntan en una línea definida de tarea que tiene que ver con el bien común y no solamente a nivel planetario, sino que a veces el ser humano que cree que hace algo creativo, artístico, aquel que construye, aquel que ayuda en la parte que tiene que ver con la sanación, la armonización y la reestructuración. Aquellos que se depuntan en esta línea tienen instructores específicos que de manera puntual, no de forma continuada, vienen cuando los necesitan. Es muy similar al hecho de estudiar en un centro universitario. El ser humano tiene un instructor central. Luego tienen los especialistas que vienen y ayudan, pero solo cuando el ser humano está decidido o capacitado para hacer esas tareas, nunca antes. ¿Cómo el ser humano discierne, se da cuenta de que esas inspiraciones vienen por parte de esos guías y que no es simplemente un pensamiento al azar que ha llegado a ellos? Es complicado para ellos discernir esa diferencia. Muchos saben o sienten interiormente que están protegidos, que sienten la presencia de seres que de alguna manera están siempre ahí, y esta percepción es real, aunque no puedan comprenderla desde su mente ni puedan describirla porque no la ven. Entonces es para ellos fácil percibir que no es una idea propia lo que ha nacido, sino que es un susurro de estos guías que les ha dado esta idea, esa indicación. Pero es muy sutil la línea que separa la parte egocéntrica de creer que es una o invención o una creación propia de lo que proviene de el guía. Es algo que es necesario que el ser humano comprenda. Tiene que ponerse en un estado de quietud real para poder diferenciar. Tiene que aprender con una disciplina férrea a separar todos los trazos de su propio ego, aquello que proviene de una mente a veces asustada, que genera muchos pensamientos o ideas que tienen como fundamento el fruto de ese miedo. Otras veces es por el fruto de momentos de éxtasis o de alegría, pero que tampoco es un estado real del alma, sino de la propia mente en sus subidas y bajadas. Necesita aprender a dejar despejada toda esta zona. Solo entonces esa vocecita, esa indicación es descubierta como algo que viene de fuera para ayudarle. En este caso,
el ser humano, si escuchara esta conversación, creería de que los pensamientos, las inspiraciones, las propias motivaciones son cuestión de seres, aunque sean guías internos, seres externos a su propia conciencia. Hay una diferencia entre esas sugerencias, esas inspiraciones, a lo que sería realmente el autodescubrimiento, es decir, la creatividad que surge de la propia alma, de la propia conciencia. Dice que aquellos que velan para que el ser humano pueda descubrir su propio potencial y ser un ser creativo por sí mismo. Ojo, diferencia al ser humano del alma, que es la verdadera creación y la verdadera creativa. Puede ser simplemente el otorgarle al ser humano como una especie de soplido que libera de cualquier proceso que se atasque, para que sea el ser humano el que crea la situación, el que se convierte en un ser creativo. A veces solamente soplan, despejando cualquier obstáculo que le impide ser creativo. En otras ocasiones actúan como las musas, que no es que le expliquen todo lo que tiene que hacer, pero sí favorecen el desarrollo de esa creatividad. Un ser humano sin estos acompañantes que les puedan ayudar, a veces se suele colapsar, paralizar, y comienza un inicio de algo que crea por sí mismo, pero que al no tener una fuente de alimentación externa, se suele acabar quedando atascada y no continúa. Y es un desperdicio para la divinidad, es un desperdicio para la luz y para la creación. Por eso estos asistentes están siempre cerca, no para perturbar, ni entorpecer, ni reconducir la creación del ser humano, sino para ayudar. Cualquiera que pudiera estar escuchando esta conversación podría llegar a interpretar de que esas sugerencias que nos llegan desde dentro, pero que se percibe desde fuera, o desde esos mundos internos, pero que se percibe formando parte de uno, podrían ser los propios pensamientos. ¿Tiene algo que ver las inspiraciones de estos guías con los pensamientos personales o son cosas distintas? ¿Qué matiz hay entre pensamiento e inspiración? Dice que la inspiración no pasa por la zona del pensamiento, es como algo intuitivo e impulsivo, es algo muy sutil. Cuando el pensamiento ha creado una forma, le ha dado una forma determinada, es una creación de la propia persona. Dice que no llega a la mente, llega directo a la zona del corazón. A partir de aquí, el ser humano tiene la capacidad de darle esa forma con el pensamiento, pero es porque se han fusionado una idea que viene externa, que ha sido acogida por el alma, dándole el sí, y es el alma entonces quien permite que el pensamiento se ponga en marcha. Es complicado explicar lo que son esas partes que están separadas, pero que deben funcionar en una perfecta y bella armonía. Realidad y función de los guías espirituales desde los planos celestiales. Fin de la primera parte. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, a nuestra un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar en el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero
a lo eterno y divino. Nuestro